Entonces lo que haremos a continuación será precisamente comenzar a diseñar lo que será nuestra interfaz de usuario para la ventana de clientes, que nos permitirá añadir los registros correspondientes a la tabla persona. Vamos a cambiar en este caso el nombre de la base de datos, por ejemplo, a base demo. El data control podemos ver que en la parte de behavior es donde definimos el enlace que se hará. En este caso haremos el enlace con database 1, que es la instancia de la base de datos que hemos creado, database 1. Y una vez que nosotros seleccionamos la base de datos que será la detectada entre todas aquellas que hayamos añadido al proyecto, el pop-up inmediatamente inferior se poblará con todas las tablas disponibles. En este caso queremos asociar el data control con la tabla persona, que es la correspondiente a la tabla que contendrá los clientes, es decir, el nombre, apellido, edad, etcétera. Se trata de una aplicación de ejemplo, con lo cual también el esquema de las tablas pues, es bastante sencillo. A continuación, en la propiedad SQL Query es donde nosotros hemos de introducir la sentencia SQL que permitirá al Data Control obtener el conjunto de registros coincidentes con la consulta que nosotros realicemos. Por ejemplo, si hacemos un select from persona, estaremos obteniendo todas las columnas, todos los registros de la tabla persona. Y por último, la opción commit la dejaremos activada para que todas las operaciones que sean de escritura, de modificación, actualización, borrado de registros, bueno, pues tengan de forma implícita un commit que guarde, que se encargue de guardar esos cambios a la base de datos, de forma que no tengamos que hacerlo manualmente. Una última propiedad asociada al data control que es de nuestro interés es read only. Si nosotros marcamos esta propiedad o activamos esta propiedad como true, entonces lo que ocurrirá es que no podremos hacer modificaciones sobre la tabla asociada. En este caso, como nos interesa crear, modificar, borrar registros de nuestra tabla de clientes, lo dejaremos a off la propiedad o bien a false. Has de tener en cuenta que todas estas propiedades del data control, tal y como ocurre con otros controles del framework, también son modificables, se pueden ajustar en tiempo de ejecución desde código, tanto la consulta que queremos ejecutar sobre la tabla como la tabla asociada o bien la base de datos. Cualquiera de ellas. En este caso, bueno, pues a nivel visual pondremos clientes en el control de navegación con una alineación centrada, mientras que lo que es el control propiamente dicho, pues lo ajustaremos tanto a los márgenes laterales como inferior, para que en el momento de que se reajuste la ventana, pues el data control de navegación también pues permita ajustarse visualmente a la interfaz de usuario de forma correcta. El resto de elementos de la interfaz gráfica con los que contaremos pues serán, por ejemplo, un label que nos indicará el ID del cliente. Esto llevará asociado el que se muestre el ID propiamente dicho. Bajaremos por aquí. También nombre, apellido, y edad. Para cada uno de ellos añadiremos un text field que permita al usuario introducir la información que nosotros esperamos obtener en cada uno de estos campos para la creación, modificación o visualización de los registros. Aquí borraremos el dato. Otro text field.
y un tercer text field para la introducción de la edad. Junto con esto, para completar la interfaz de usuario, bueno, pues también tendremos la capacidad de añadir botones para crear un nuevo registro. Insertar nuevo registro. Actualizar. O bien borrar. Y por supuesto tendremos las opciones que nos permitirán crear nueva factura, y de igual modo mostrarnos un listado de facturas para el cliente que esté seleccionado en cada momento. De nuevo utilizaremos el inspector para ajustar los elementos de la interfaz de usuario de modo que se acomoden y también pondremos nombres que nos permitan identificar cada uno de los objetos, ya sea desde código como de forma visual, pues también en la ventana ponerle un nombre apropiado. La factura. Listado de facturas. Nuevo registro. Insertar. Actualizar. Y borrar. Que serían las operaciones. Estos 4 botones vendrían a ser las operaciones CRUD que se pueden realizar normalmente sobre las bases de datos, como son crear nuevos registros, borrar nuevos registros, actualizar nuevos registros y también leer los nuevos registros. Con esto tendríamos completada el diseño de la interfaz de usuario para nuestra ventana de clientes, para lo que sería la parte que nos va a permitir crear nuevos registros de clientes. Un último detalle es que la presentación inicial de la interfaz de usuario debería de tener estos 3 botones desde la interfaz, desde el panel del inspector, con la propiedad enable a false, a falso, dado que si la base de datos originalmente carece de nuevos registros, no se presentará ninguna información y por tanto no tendrá sentido que se pueda borrar, que se pueda actualizar o se pueda insertar. Solo tendría sentido que se pueda crear nuevos registros. Dejaremos estos botones por omisión activados, si bien podríamos desactivarlos igualmente y luego mediante código activarlos solo en los casos en los que tenga sentido hacerlo. De aquí lo importante, vuelvo a insistir, es que en el Data Control, cómo establecemos el enlace de lo que es la parte del controlador de navegación por los registros con la base de datos que nosotros hemos añadido al proyecto. Nuevamente, desde el panel inspector, bajo el apartado Behavior, podemos seleccionar la base de datos sobre la que queremos actuar mediante el menú desplegable. Una vez seleccionada la base de datos, seleccionaremos igualmente la tabla sobre la que se va a actuar y a continuación ejecutaremos o escribiremos la sentencia SQL. No tiene por qué ser una sentencia sencilla, puede ser una sentencia todo lo compleja que nosotros deseemos.
En el campo SQL Query, si bien aquí estamos utilizando las propiedades del inspector, esto mismo es algo que podríamos utilizar o hacer desde código en el evento open, por ejemplo, del control o desde cualquier otro punto de la aplicación donde tenga sentido para inicializar el comportamiento del controlador. Y por último, dejar activado el commit, que nos permitirá hacer un guardado automático de los valores siempre que se realicen modificaciones sobre los registros sobre los que esté actuando el controlador.